La delincuencia organizada perdió 2 fuertes armamentos durante operativos de las Fuerzas Armadas. Este golpe al narcotráfico, presumido por las autoridades como una buena noticia, ocurre en realidad en medio de una difícil situación de violencia por la que atraviesa Caborca, en específico, y Sonora en general, pero voy por partes. Las imágenes que ves en pantalla son de parte de lo que el ejército aseguró a la delincuencia organizada en Caborca, Sonora. Se trata de explosivos y armas largas encontradas durante patrullajes y recorridos de prevención del delito hechos en acciones coordinadas entre el ejército y la Guardia Nacional. El aseguramiento fue hecho en 2 acciones distintas. La primera, en el poblado de Adolfo Oribe de Alba, donde las Fuerzas Armadas se percataron de la presencia de una camioneta sospechosa. De inmediato, al verse descubiertos, los ocupantes se dieron a la fuga. Sin embargo, para lograrlo, decidieron abandonar el vehículo, el cual fue puesto bajo resguardo por los elementos federales. En su interior, los soldados encontraron una reja de plástico con cobijas que ocultaban 12 artefactos explosivos de fabricación artesanal. Sin embargo, no lograron dar con el paradero de los delincuentes. El segundo operativo ocurrió en la localidad de General Plutarco Elías Calles, donde el Ejército y la Guardia Nacional encontraron una camioneta abandonada con reporte de robo y con las puertas abiertas. Al interior vieron un lanzagranadas, 843 cartuchos, 23 cargadores y 5 armas de fuego, de las cuales 3 eran largas y 2 cortas. Todo esto, tanto el armamento como el vehículo, fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público Federal. Estos aseguramientos parecieran ser menores, principalmente porque los delincuentes lograron darse a la fuga. Sin embargo, adquieren especial importancia cuando se recuerda la situación por la que está pasando Caborca. Es aquí, en Caborca, donde recientemente han ocurrido casos protagonizados por la delincuencia organizada, como narcobloqueos, secuestros, enfrentamientos, además de que han sido encontrados cadáveres en plena vía pública. En respuesta a esta situación de inseguridad, las autoridades estatales y federales han intensificado las acciones y sus operativos en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de tal forma que estos aseguramientos forman parte de esas acciones emprendidas por las autoridades. Sin embargo, al momento no es posible identificar el avance de las autoridades o si hay algún retroceso por parte de los delincuentes debido a que la violencia prevalece. Por ejemplo, a pesar de los operativos y con el reporte de los aseguramientos, la noche de este sábado 6 de julio, hombres armados irrumpieron en un hotel ubicado en pleno centro del municipio y abrieron fuego al interior del establecimiento. Las imágenes que verás a continuación son de ese hotel rafagueado, en donde por fortuna no fueron reportadas personas ni muertas ni heridas. Sobre este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora ha informado que recibió un reporte sobre las detonaciones con armas de fuego en una habitación del hotel, tras lo cual fueron movilizados al lugar elementos de los 3 niveles de gobierno, es decir, desde policías hasta el ejército. A su llegada, las fuerzas de seguridad lograron detener al presunto autor del ataque y de manera extraoficial se aseguró que en el sitio había una persona privada de la libertad. Los daños al interior del hotel eran más que evidentes, además de que las autoridades aseguraron un arma de fuego. En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se está encargando de investigar qué fue lo que en realidad ocurrió allí adentro. Buenas noches, estamos aquí afuera del Hotel Jardín en Caborca, Sonora, donde se escuchaban varias detonaciones de armas de fuego. Ese no ha sido el único caso que ha conmocionado en Caborca en lo que va de este mes. Apenas el 1 de julio fue encontrado el cadáver de un policía municipal con signos de tortura. El agente había sido reportado como desaparecido desde el 29 de junio. Primero, las autoridades encontraron su patrulla el mismo día de la desaparición, pero no obtuvieron pistas sobre el paradero del agente. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el cuerpo del oficial tenía las manos atadas y la cara cubierta con cinta, además de que en el lugar del hallazgo encontraron rastros de detonaciones de al menos
2 armas de fuego. Una de las principales hipótesis planteadas por las autoridades es que el agente pudo haber sido secuestrado por miembros del crimen organizado. De hecho, esta versión cobró fuerza tras la difusión de un video en el que se observa al policía siendo interrogado por delincuentes con el torso desnudo, las manos esposadas y la cara cubierta. Ese video fue adjudicado por algunas autoridades a presuntos integrantes de los Deltas, que es un brazo armado de los Chapitos en Sonora. Allí, el policía habló de presuntos vínculos entre la policía municipal de Caborca con líderes del grupo de los Salazar. El grupo de los Salazar a los que hicieron referencia en el video era, hasta finales del 2023, uno de los principales brazos armados de los Chapitos en Sonora. Sin embargo, recientemente ha sido señalado de comenzar a operar de manera independiente, con lo que aumentaron los enfrentamientos. Reportes periodísticos señalan también que los Salazar comenzaron a aliarse con otros grupos delictivos, con lo que ha comenzado a gestarse el llamado nuevo cártel independiente de Sonora. Sin embargo, estos señalamientos no son del todo claros e incluso algunos son contradictorios, por lo que aún es caso de estudio la posible fragmentación del cártel de Sinaloa en Caborca. Apenas el pasado 26 de junio te traje este video a este canal, en donde te platiqué del aseguramiento por parte de las Fuerzas Armadas de un monstruo blindado, así como de la detención de 9 presuntos integrantes de la delincuencia organizada también en Caborca. Más de 1 metro de una barra que trae, un pico, algo bien, está completamente blindada. Esta la agarramos para la costa hace unos momentos. Hay 5 detenidos, raza. Además de la detención y el aseguramiento de la blindada, en aquella ocasión también ocurrió una serie de enfrentamientos que obligó a decenas de jornaleros a abandonar los campos de hortalizas. Los trabajadores denunciaron que la presencia de grupos de la delincuencia organizada había generado un ambiente de inseguridad que les impidió llegar a sus trabajos. Algunos jornaleros fueron regresados por los mismos delincuentes, mientras que otros quedaron varados en una gasolinería debido a que no pudieron continuar su camino sobre la carretera Caborca-Desemboque. Miren, son toda la gente sin poder ir a trabajar porque no hay autoridades. Eso ya va para atrás, no hay autoridades. Ahí en el cerro para pasar para el lado del rancho echando de tienen tapada la carretera. Miren, y no hay ejército, no hay quien saque la cara por el pueblo. Pues para que nos quite lo... En respuesta a estos llamados, al lugar fueron movilizados elementos de la Policía Estatal, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Caborca, quienes se encargaron de despejar las vialidades. Finalmente, la paz volvió a la zona sin que ello signifique que haya sido resuelto el problema de la violencia. Es por este motivo que los elementos federales no solo han extendido su permanencia en la región, sino que han reforzado su presencia con más elementos, de tal forma que han logrado conectar aseguramientos de armamento y vehículos de la delincuencia organizada, tal cual como te lo he platicado en este y en los últimos videos de este canal. Sin embargo, mientras la violencia prevalezca, no está previsto el retiro de las Fuerzas Armadas en la región, fuertemente azotada por las actividades de la delincuencia organizada.